amigos, qué bueno que nos acompañan en una edición más de la Semana en Enlace. Como cada fin de semana estamos aquí, Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, para traerles lo más importante o lo más destacado sucedido a lo largo de esta semana que estamos cerrando. Y sin duda alguna, en esta semana hubo hechos que verdaderamente motivaron reacciones mundiales por diferentes factores. ¿No es así, Roberto? Así es, bueno, tenemos como una de las noticias que causó más impacto, sobre todo porque es algo que no se esperaba, es el suicidio del expresidente de Perú, Alan García, por toda esta trama que se ha desarrollado en torno al escándalo de Odebrecht, de esta empresa encargada de construcción, esta empresa brasileña que en toda América Latina, incluyendo México, se encargó por mucho tiempo de hacer obras públicas, de licitar obras públicas. Obviamente se ha investigado mucho al respecto porque muchas de esas obras fueron adquiridas, fueron licitadas y asignadas de manera poco transparente, lo que ha hecho que este escándalo pues haya ya alcanzado a varios presidentes en América Latina. Efectivamente, Alan García se convirtió en una víctima más de esta novela oscura, negra, que se llama Odebrecht. Y de alguna manera sí causó muchísima sorpresa, de manera lamentable y negativa, porque justo el día anterior Alan García había dicho que eran especulaciones, que se trataba de especulaciones, una situación donde se le acusaba de sobornos precisamente a Odebrecht para que realizara lo que es la línea 1 del metro, ¿verdad?, de la ciudad de Lima. Y al día siguiente, cuando lo van a arrestar, básicamente porque se había pedido de 10 días, así se estila en la República del Perú, para las averiguaciones necesarias, el presidente decidió quitarse la vida. Dejó una carta póstuma. Así es, al principio no se había dado a conocer, sin embargo al día siguiente fue leída esta carta, la leyó su hija durante pues su funeral, y ahí pues él dejó claro su postura respecto a lo que estaba pasando. Él dijo, o bueno, en su carta manifiesta que él era inocente, manifiesta también de que había sido una campaña preparada mediática en contra de él, de su persona, y que él a través de ese acto de suicidio mostraba su desprecio a todas esas personas que lo habían de alguna otra manera seguido durante los últimos días debido al escándalo de Odebrecht. Sí, efectivamente, en esa carta comenta todo esto. Por supuesto, lava su nombre diciendo que él jamás recibió ni ningún tipo de dineros, ni ningún tipo de favores por parte de ninguna empresa, que su logro mayor fue la formación del partido aprista y que sus enemigos pues de alguna manera le cobraban el haber formado este partido. Alan García fue un presidente sumamente controvertido. Tuvo 2 periodos en la presidencia del Perú. Cuando terminó el primer periodo, también se le vinculó de alguna manera con alguna cuestión de corrupción. Sin embargo, pasaron los años, ¿verdad?, en esta cuestión de que los pueblos a veces no tienen memoria, o casi siempre, y volvió a postularse con los años para la presidencia y de nuevo volvió a ganar. Cerrando esa segunda presidencia, ese segundo periodo, de nuevo con algún tipo de escándalo de corrupción. Así es. Y bueno, también derivado de este tema, también está otro expresidente también de Perú. Exacto. Que es Kuczynski, de apellido Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Quien también está, pues de alguna otra manera señalado como una de las personas que también se beneficiaron con la asignación de obras por parte de Odebrecht en ese país. Entonces es otro más que se suma. Aquí se acusa a personas cercanas, a final de cuentas, de él, pero sobresale la presencia de su chofer, ¿no? Como tal, también Exacto. involucrado en este escándalo de blanqueo y de algún dinero, ministro también. De alguna otra manera que se beneficiaron con parte de mandar esta empresa a hacer obra pública en Perú. Es muy interesante que en la República de Perú y de Brasil
ya se haya procedido al arresto de estos expresidentes y de altos funcionarios, ¿correcto? En nuestro país, en México, hay algunos funcionarios cuyos nombres se mezclan con Odebrecht, que todavía no han sido arrestados, ni siquiera investigados. Al parecer se está llevando a cabo esta investigación, todavía no tenemos los nombres, pero fíjese, imagínense, en la República del Perú, prácticamente todos los presidentes que han gobernado ese país desde el 2001, todos han estado mezclados con la empresa Odebrecht. Estamos hablando básicamente de Toledo, el presidente Toledo. Estamos hablando de Alan García, que pues lamentablemente se suicidó esta semana. También Ollanta Humala, que de alguna forma está impedido, bueno, más bien estuvo preso entre 2017 y 2018. Y aparte de esto, también otro presidente que ahorita ya, bueno, no, pues es Toledo quien también estuvo preso. Entonces, lo que nos llama la atención es eso, que las investigaciones en Perú sí llegan hasta donde tienen que llegar y los presidentes sí han sido llamados a rendir cuentas. Sí, claro, y tomemos en cuenta que México también está involucrado. Si bien es cierto, no se ha dicho abiertamente, pero hay muchas cosas aquí en México, sobre todo con la empresa Oceanografía, que construyó muchas autopistas en el centro del país. Bueno, de ahí se ha empezado a investigar y se derivó que esta empresa también estaba vinculada a Odebrecht, y de hecho la empresa pues ya prácticamente desapareció precisamente bajo estas investigaciones, y hay muchas cosas que se han manejado de manera opaca en cuanto a la inferencia de esta empresa en obras públicas de México. Efectivamente, y además, como les decíamos, es una telenovela esto como negra, oscura, porque testigos importantes en las investigaciones de Odebrecht, extrañamente, ¿verdad?, han aparecido muertos. Exacto, ha habido, sobre todo en Brasil, ¿no? También las personas que han estado como testigos de temas medulares sobre la investigación de este caso de Odebrecht, curiosamente han fallecido a pocos días antes o meses antes de presentar su testimonio ante los jueces, y bueno, eso también levanta cierta sospecha. Recuerden que también Odebrecht ha sido una de las empresas que fueron ventiladas a través de todo lo que es Wikileaks, también de todo eso de los Panama Papers y de todos estos tipos de filtraciones informativas, en donde se empezó a desenredar la madeja, por supuesto con los cambios de poder, sobre todo en Brasil, cambios de partido, ahora pues un gobierno más de derecha, claro. Pues ha causado que pues las investigaciones sigan su curso y que de alguna otra manera pues se ha ventilado muchas irregularidades en torno a esta empresa. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca la investigación que se está llevando a cabo en México. Esperamos que efectivamente los nombres de aquellos que están involucrados en Odebrecht sean pues llevados a la justicia, así como nos están dando el ejemplo los hermanos países sudamericanos. En México también sean llevados a la justicia, independientemente de qué cargo hayan ostentado durante el momento en que se llevaron a cabo estas negociaciones. Vamos a seguir pendientes y bueno, cuando esto suceda, por supuesto aquí lo vamos a estar discutiendo. Pues sí, ¿qué te parece si pasamos a otro tema? Otro tema, por supuesto, que estuvo en todos los titulares y que ha causado mucho furor, es el trágico incendio en la Catedral de París, Notre Dame, en donde pues prácticamente quedó dañado gran parte de su techo, de uno de los monumentos icónicos de esa ciudad y sobre todo un patrimonio de la humanidad. Finalmente esa catedral fue construida 1300 por ahí. Entonces imagínense 800 años de historia, 800 años que albergó muchos recursos, muchos tesoros de alguna otra manera de carácter sacro, y que bueno, ahorita pues después de este incendio pues ha generado una serie de reacciones, sobre todo por la forma en cómo se están preservando todos esos acervos culturales que tienen estos inmuebles tan importantes en todo el mundo, y que bueno, siendo Notre Dame una edificación ícono de París, pues de alguna otra manera muchos se preguntan por qué fue tan fácil que se incendiara de esa manera.
Bueno, como bien dices, el incendio llamó la atención en todas partes del mundo. Y si hizo algo fue unir todas las voces alrededor del mundo en angustia de que lo apagaran lo antes posible. ¿Por qué? Porque Notre Dame es un patrimonio histórico de todos los que compartimos este planeta. Como bien dices, construida por ahí de 1300, 1380, es una catedral que tiene una historia extraordinaria, no solo para los franceses, sino por supuesto dentro de la historia universal que todos conocemos. Es patrimonio de toda la humanidad y es el monumento en París que más es visitado por turistas al año. Ahora, en esta catedral, como bien dice Roberto, hay piezas de carácter religioso único, sobre todo para los que somos católicos. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la corona de espinas de Cristo, la túnica del rey de San Luis del siglo XIII, y todo esto fue trasladado junto con otro montón de obras de arte y sacros, ¿verdad? De arte sacro y de arte de otro tipo, esculturas, pinturas, etcétera, ya ha sido trasladado al Museo del Louvre para que puedan estar perfectamente preservados en lo que se procede a la restauración de este templo tan importante. ¿Cómo se inició? Pues dicen que fue un cortocircuito, ¿verdad? Sí, así es. Las primeras investigaciones arrojan que fue precisamente un cortocircuito en la zona donde se estaba de alguna manera restaurando la edificación. Rápidamente les decimos que ya llevaba tiempo que la catedral estaba siendo parte de una restauración importante donde se había movido del lugar muchas estatuas que de hecho muchos atribuyen a que se haya salvado gran parte de ese patrimonio escultural que tenía, precisamente porque se bajaron muchas esculturas para darle mantenimiento a la bóveda superior de lo que es la iglesia, lo que es la aguja, que desafortunadamente se perdió. Sí. Y bueno, uno de los argumentos importantes para la restauración es precisamente porque la iglesia como tal, su estructura, pues ha quedado debilitada después del incendio. Entonces urge de alguna otra manera que se empiece a resolver ese problema, porque el daño podría ser mayor, y sobre todo en otras temporadas, por ejemplo temporada de lluvias, claro, que ya vienen, que pueden ser fuertes, y eso puede dañar mucho más lo que ya se ha dañado de la estructura del techo. Y también tenemos que decir que pues ahora se está investigando a la empresa que estaba a cargo de esas obras de restauración por la forma en cómo se presentó este incendio y por qué no se pudo prevenir, o cómo estaban las medidas de seguridad para hacerlo. De acuerdo a los expertos, se iba a llevar alrededor de 10 años la restauración de Notre Dame. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron pues hizo el compromiso personal de que esta restauración se lleve a cabo en los próximos 5 años. Ahora bien, si hay algo a destacar de toda esta situación es pues la manera como se unieron todos los feligreses, tanto millonarios, multimillonarios, como gente común y corriente, en esa colecta masiva que recaudó pues prácticamente 1,000 millones de euros para la reconstrucción de Notre Dame. Esperamos que, como dices tú, lo primero que se haga es, por supuesto, apuntalar la estructura, ¿verdad? Para que pueda soportar lo que sean las inclemencias del tiempo, y que se empiece a trabajar en lo que es ya pues su restauración lo antes posible. Mientras tanto, y desafortunadamente para todos los que sean turistas, pues no la van a poder visitar por lo menos en 6 años. Va a estar cerrada, completamente cerrada, y dicen que van a construir una especie como temporal, ¿verdad? Como una catedral temporal enfrente para que los turistas vayan a visitarla. Sí, de hecho hay que destacar que ese lugar es ícono no solo de Francia, sino en realidad de toda Europa. Recordemos que ahí se llevaron eventos que marcaron de alguna otra manera la historia de no solo del continente europeo, sino también del Nuevo Mundo, porque recordemos que ahí, enfrente de lo que es Notre Dame, estuvo preso el gran maestro de los templarios, y es ahí donde lo ejecutaron. Después vemos la coronación de Napoleón, claro, del emperador Napoleón Bonaparte. Ahí él mismo se proclama emperador y él mismo se corona.
y es uno de los hechos tan importantes que ocurrieron en ese lugar. También para los mexicanos un lugar importante porque era la sede del culto a la Virgen de Guadalupe en Europa. Ahí en Notre Dame estaba precisamente su cuadro, y que afortunadamente salió ileso. No tuvo ningún daño. Efectivamente, entonces, bueno, pues no queda de otra más que de alguna manera respirar con cierto tipo de alivio de que Notre Dame no quedó consumida, que llegó un momento determinado en el que todo el mundo temió, incluso los bomberos, ¿verdad? Que estaban pues valientemente y que ya han sido reconocidos por ello, tratando de apagar esas llamas, llegaron a temer que prácticamente media hora la catedral, o lo que queda de la catedral de Notre Dame, se salvó, ¿no? Porque prácticamente, si no hubiese sido por los trabajos que se realizaron, y por cierto, comentaban que un dron, ¿verdad? Sí. Un dron que se utilizó, se logró salvar lo que queda de Notre Dame. Sí, y de hecho la tecnología ya está muy ligada con lo que va a ser su restauración. Ahora lo que van a utilizar es precisamente la reconstrucción digital, la estructura original la van a recrear otra vez, basados en un videojuego muy famoso, Assassin's Creed. De ahí, ¿por qué? Porque este videojuego se tomó mucho tiempo en mapear todo lo que es la estructura de la catedral, y precisamente quedaron sus archivos, y van a tomar los restauradores esos archivos, ese trabajo ya hecho, para poderlo proyectar y hacer los trabajos de restauración. Pues maravilloso, de alguna manera hay un lugar, hay una base de donde empezar, y según promesa de Emmanuel Macron, presidente de Francia, la catedral de Notre Dame va a quedar todavía más hermosa que como la conocemos. Así es que esperemos que así sea, y enhorabuena para todos los parisinos y todos los que nos gusta visitar ese tipo de reliquias históricas a lo largo del mundo. Así es. Bueno, pasamos a otro tema. Claro. Otro tema también importante, y sobre todo ahora que ya se acercan las elecciones en Estados Unidos, pues fue la publicación del informe de investigación que hizo el fiscal Mueller allá en Estados Unidos, en donde al final, después de tanto tiempo de investigaciones y de pesquisas y demás, pues se llegó a la conclusión de que Trump y su grupo de personas cercanas en la campaña política para la presidencia no estuvieron ligados al gobierno de Rusia, y por lo tanto Rusia no hubo una injerencia probada en las elecciones pasadas en Estados Unidos. Efectivamente, como ya lo habíamos comentado en la semana anterior, el informe se terminó, se entregó al Departamento de Justicia, y lo que es el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, lo que hizo fue hacerlo público esta semana, ¿verdad? Y entregar una copia al Congreso de Estados Unidos. De inmediato, lo que es los demócratas le exigieron la entrega del informe completo, porque el informe, según ustedes recordarán y lo comentamos, el informe venía editado, porque presuntamente había información que pudiese ser sensible para la seguridad, que pudiese ser sensible para determinados individuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese no es el informe que quieren los demócratas. Los demócratas quieren el informe absolutamente completo, y ya emitieron lo que son las citaciones para el Departamento de Justicia, que según se dice no lo va a dar, y que pues a lo mejor va a terminar en la corte, y que evidentemente al final de eso quizá lo vaya a dar. Todo esto, como dices bien, tiene tintes políticos, básicamente de favorecer, aunque pues según Robert Mueller no hubo ese tipo de nexos con Rusia para influir en la campaña presidencial de 2016, tampoco lo exonera. ¿Ok? No exonera a Donald Trump. Y de hecho, algunos demócratas que ya han leído lo que es el reporte completo señalan que Mueller tenía todo en sus manos para haber señalado a Trump de algún tipo de culpabilidad. ¿Ok? Pudiera ser que no estaba relacionado con los rusos, pudiera ser que no formara parte de esa trama o de ese entramado, en donde sí entraron gente muy importante que estaba junto con él llevando su campaña, pero a lo mejor sí hubo obstrucción de justicia. De hecho, se dice que Trump despidió a varios funcionarios y que se moría por despedir a Mueller, precisamente porque, según los demócratas, sí había algo que esconder.
Sí, de hecho, ahorita con las citaciones que se van a hacer por la comisión ya encabezado por ¿cómo se llama? Nader. Exacto, es el senador demócrata Jerry Nadler. Él va porque dicen que en el informe como tal, finalmente fue una presentación mediática lo que hizo Trump y por supuesto el fiscal general, y que a final de cuentas dicen que no había razones de obstrucción. Es ahí donde está el problema, porque dicen que leyendo bien el informe de Mueller, a pesar de todas las sospechas de que él mismo haya matizado un poco de las cosas, sí hay suficientes argumentos para de alguna otra manera decir que Trump sí obstruyó a la justicia, el trabajo de la justicia. Entonces es por este lado donde van a trabajar, y por eso se hacen estas citaciones para profundizar en el informe, y sobre todo ahora que ya está leyéndose completamente dicho informe, hay personas que sí están pues de alguna otra manera seguros de que sí hay argumentos suficientes como para empezar a irse por el camino de que Donald Trump sí efectivamente deliberadamente obstruyó el trabajo de los fiscales. Efectivamente, de hecho este informe cuenta con 448 páginas, y en estas páginas se describen los hallazgos de esta investigación que tomó 22 meses. Imagínense, 22 meses que de alguna manera elimina a Trump como parte de una conspiración criminal, porque eso sería traición a la patria y es un crimen, por supuesto, pero no lo elimina por completo de haber obstruido a la justicia, porque resulta que en este informe hay 11 episodios que involucran a Donald Trump y una posible obstrucción de la justicia. Entonces es ahí donde los demócratas se quieren centrar, precisamente ver hasta qué punto obstruyó el presidente de Estados Unidos la justicia durante esta investigación, y además, ¿por qué? Sí, como les habíamos dicho en otro programa, pues esto es apenas una batalla de una guerra que va a terminar obviamente con la elección que viene, claro. Para el 2019, que empiezan las campañas con todo. Ahí es en donde vamos a ver hasta qué alcance tuvo efectivamente esta investigación, y bueno, va a dar mucho de qué hablar, sobre todo en materia política, y sobre todo porque demócratas y republicanos van a ir en busca de permanecer los republicanos en la Casa Blanca, y por supuesto los demócratas de recuperar. Bueno, pues efectivamente parece que sí hubo de alguna manera obstrucción a la justicia. Ya la líder de la Cámara Alta, pues la Cámara más bien de Representantes, Nancy Pelosi, dice que aunque el fiscal general William Barr se empeñara en exonerar de alguna manera de obstrucción de la justicia al presidente Donald Trump, el informe de Mueller parece señalar todo lo contrario. Lo que sí sabemos es que para Trump ya es asunto cerrado, asunto terminado. A él lo exoneraron y siempre dijo que era una cacería de brujas, que era tiempo perdido, que aquello no se le debía hacer a ningún presidente de Estados Unidos, etcétera. Pero lo más probable es que se lo vuelvan a sacar seguramente durante las campañas presidenciales. Sí, y hablando de las campañas, pues bueno, ahora sí parece que no va a estar tan fácil la reelección. Exacto. Para Donald Trump, y eso porque uno de los actores más fuertes de los demócratas ya levantó la mano para efectivamente participar en las próximas elecciones. Hablamos del ex vicepresidente Joe Biden. Él fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, claro. Y finalmente es una de las personas más influyentes que tiene ese partido, sobre todo porque sus decisiones, su forma, su trato incluso sobrepasa al Partido Demócrata como tal, sino siempre ha sido una persona que incluso ha llegado a tener simpatías con algunos legisladores que son de extracción republicana, y algunos gobernadores y funcionarios que de alguna otra manera son republicanos. Sin embargo, siempre han respetado el trabajo y las decisiones que ha tomado Joe Biden, o que tomó cuando estaba en el gobierno. Finalmente decían que era el brazo fuerte político del gobierno de Barack Obama. Efectivamente. La experiencia que tiene Joe Biden precisamente en lo que es la política es lo que de alguna forma, según los expertos, apuntaló lo que fueron las dos presidencias de Barack Obama, sobre todo en materia de política exterior, ¿no? Muy criticada en este caso la de Donald Trump. Entonces, Joe Biden es alguien que ya le habían casi suplicado de alguna manera que se lanzara
lanzara para que no fuera Hillary Clinton, sino que fuera Joe Biden el candidato en las elecciones pasadas. Desafortunadamente, por la muerte de su hijo, él en ese momento no se sintió preparado para pues semejante encomienda. Sin embargo, ahora parece que sí está preparado y está diciéndole a sus seguidores que esta semana que viene, el próximo miércoles, va a lanzar lo que es su campaña a través de un video diciéndole a los estadounidenses que van a recuperar lo que es la clase media y el respeto por los individuos, porque está cansado de ver cómo esta administración trata a las personas, ¿correcto? Y dice que resistan. Así es que pues hay mucha emoción en este sentido, porque Joe Biden, bueno, va a lanzar lo que es su candidatura. No quiere decir que vaya a ser el candidato, acuérdense que hay que ir a las primarias, todo esto, pero yo creo que es uno de los más fuertes, y seguramente si llegara a alcanzar la candidatura demócrata, sería muy difícil, en todo caso, para Donald Trump su reelección, o por lo menos se la van a poner más difícil. Sí, claro, y sobre todo porque ya parece que en el lado demócrata pues empiezan a levantar la mano candidatos serios, candidatos fuertes. Tenemos a Joe Biden y al otro, el que estaba en la campaña con Hillary Clinton, que quedó muy cerca de ser candidato, ¿no? Que hablamos de este personaje de izquierda. Bernie Sanders, por supuesto, que también ya se lanzó otra vez. Personaje que también va a dar la batalla, y yo creo que entre ellos dos va a estar finalmente el fuerte para buscar la candidatura del Partido Demócrata para las presidenciales. Y que conste que se están sumando, ya llevan 20, prácticamente, 19 para la próxima semana, según se dice, van a ser 20 ya, por el momento, aquellos que lancen, ¿verdad?, sus aspiraciones, su candidatura para la Casa Blanca. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si vamos ahora ya al terreno nacional para ir cerrando? Claro. Y bueno, hay noticias importantes en el país, sobre todo cuestiones que de alguna otra manera empiezan a jalar los reflectores del periodismo, sobre todo en el tema de seguridad. Sobre todo con los datos que acaba de dar el INEGI en la semana, en donde dice que más del 74% de la población mexicana se siente inseguro en los lugares donde vive, o en la forma en cómo se trasladan a sus fuentes de trabajo. En general, que se sienten inseguros, que no tienen un clima de certeza de que vayan a salir y regresar sin haber sido víctimas de la delincuencia en México. Efectivamente, entre los sectores que mayor porcentaje aportan a esta estadística negativa son las mujeres. El sector de las mujeres se siente francamente inseguro en sus ciudades y verdaderamente tienen toda la razón, porque el nivel de feminicidios no ha disminuido durante esta administración. Estamos perfectamente conscientes que apenas tiene 4 meses, ¿no? Vamos para 5, el señor López Obrador, pero desafortunadamente en cuanto a violencia y en cuanto a inseguridad, el país todavía no ve así como que un pequeño, ¿cómo le diré? Como un respiro, ¿verdad? De decir, no, sí, está disminuyendo. Al que el presidente dice que de alguna manera ha tenido como que se ha detenido un poco en el crecimiento. Desafortunadamente no se ha reducido. Estamos esperando ver más respuestas en cuanto a esto, porque lo que se ha hecho hasta el momento es insuficiente. Sí, de hecho, López Obrador ha dicho ya en últimas fechas que ya dio un plazo para que se empiecen a ver los primeros resultados, y que de alguna otra manera abogan a su favor, porque dicen que está recientemente proclamada ya la Guardia Nacional, y que por eso de alguna otra manera no se había avanzado en el tema. Ahora dice López Obrador que ya hay un ultimátum y que esperan ver en los próximos meses ya resultados concretos, con base a que la Guardia Nacional ya va a estar trabajando en pleno. Y bueno, pues es lo que dice, aunque ahora ya va a tener una denuncia su gobierno por las llamadas torturas en contra de las mujeres, algo que se supone las organizaciones sociales van a presentar esa denuncia ante la ONU, precisamente para exigir al gobierno de López Obrador a que ya dé respuestas, ya que dé resultados concretos en ese tema. Efectivamente, porque ya el número de feminicidios y de maltratos a las mujeres ya rebasó todos los límites históricos que habíamos tenido. Entonces ya es hora de que efectivamente tome el asunto en sus manos y que de alguna manera sí ya se empiece a dar soluciones que podamos comprobar. Y hablando de cosas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quitó, rápidamente comentamos
que los migrantes en Estados Unidos pues llevaron la desagradable sorpresa de que les quitaron el programa paisano, ¿verdad? Que había estado vigente por los últimos 30 años y que había sido pues una fuente de apoyo para todos ellos cuando organizaban sus viajes, ya sea solos o en caravanas, para venir a visitar a sus familiares en él. Así es, bueno, es una de las decisiones contradictorias en las que está empezando a caer el gobierno de López Obrador. Él se justifica a su gente que precisamente este programa va a ser sustituido por la labor que ya pretenden hacer otras dependencias, y la idea pues es obviamente acortar el gasto público. Claro. Sin embargo, bueno, pues eso ya muestra cierto disgusto por parte de sobre todo de la comunidad migrante, porque pues ellos sí de alguna otra manera veían resultados. Más de 30 millones de personas estaban a favor del programa paisano, y ahora con esta situación pues sí se afecta la manera en cómo se está la relación de López Obrador con las personas que están del otro lado de la frontera. Y ya le recordaron, ¿verdad? Sí, las remesas que entran por parte de... Y otra también de sus decisiones que también han sido contradictorias, pues es lo de la educación, que muchos dicen que ese memorándum es anticonstitucional, y en cierta forma sí lo es, y de hecho yo creo que López Obrador tiene que por lo menos checar que no se salga de la legalidad de esas decisiones, porque empezando a hacer ese tipo de cosas son muy malas señales para las personas, sobre todo para los inversionistas al país, y sobre todo porque ahora era fácil hacerlo, echar para atrás la reforma si lo hubiera hecho desde el punto de vista legal. Lo único que tenía que hacer, si tiene mayoría en el Congreso, es mandar la iniciativa y suspender la reforma educativa. No tenía que hacer este memorándum. Sin embargo, pues no sé, alguien de sus asesores les hizo fácil recomendar eso, y este tipo de decisiones como lo de paisano pues son pequeñas cosas que empiezan a sumar en contra de la imagen de López Obrador. Y a minar un poquito la credibilidad y esa como esperanza que se tenía desde cuando llegó, ¿verdad? De que habría cosas que cambiarían para bien. Sí, hay cosas que están cambiando, pero no necesariamente para bien, según el punto de vista de muchos sectores que son amplios en la población. Sí, ¿no? Estaremos pendientes de lo que vaya pasando en esos temas, claro, sobre todo para ver hacia dónde va el gobierno de López Obrador, y esperemos que si es un error, pues se recapitule, que se vuelva a hacer como lo hicieron con lo del caso de las calificadoras. Exacto. O sea, que tengan esa sensibilidad política de ver en dónde está haciendo bien, dónde está haciendo mal, y que sus asesores le digan cuál es el camino legal que debe seguir. Pues sí, o sea, no terminas una reforma educativa con un post-it, ¿verdad? Sí. Es una reforma educativa en la Constitución. Entonces, eso pues por supuesto no se hace así de fácil. Y pues bueno, pues terminamos, ¿verdad? Sí. Como siempre, un placer estar con ustedes, trayéndoles lo más importante de la semana. Les recordamos, por supuesto, ¿verdad?, en todo lo que es nuestra información en redes sociales. Así es, y bueno, estamos en contacto y seguimos pendientes de lo que esté aconteciendo en esta semana, y la próxima semana les traemos una nueva entrega con otros análisis y seguimientos de lo que hemos hablado en esta media hora. Mándenos sus comentarios, nos encanta siempre saber de todos ustedes. Linda semana, cuídense mucho. Hasta luego.